Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel». Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia avanza rápidamente y un día después de haber contemplado al niño Jesús en los brazos de su madre, adorado por los pastores, y pocos días antes de verle de nuevo niño, pero en este caso adorado por los Reyes Magos, hoy nos hace fijar la mirada en San Juan Bautista, en algo que ocurrió 30 años más tarde. San Juan no era un desconocido, era pariente de Jesús, el hijo de Santa Isabel. San Juan habría brincado de alegría en el vientre de su madre cuando percibió de forma misteriosa que estaba llegando la Santísima Virgen, que a su vez estaba embarazada del niño Jesús. San Juan después cumplió el plan de Dios: anunciar, preparar el camino del Señor. Y lo cumplió de una manera llamativa, de una manera radical. Quizá no podía ser de otra forma para que fuera llamativa en esa época. Era el hombre que estaba en el desierto, que se alimentaba de miel y de saltamontes. Era el hombre vestido con una piel de camello y que iba descalzo predicando la conversión. De él dijo Jesús que era el más grande nacido de mujer. ¿Por qué? Porque era humilde. La humildad de San Juan, distinta, pero igual que la humildad de María. La humildad de San Juan consistía en saber ponerse en el segundo lugar cuando le llegó la hora de hacerlo. Él era famoso, era un personaje, tenía discípulos. Jesucristo apenas empezaba, todavía no tenía nadie. Los primeros discípulos de Jesús, los Zebedeos o Andrés y Pedro, eran discípulos de Juan antes de serlo del Señor. San Juan era un personaje ante el cual acudían las multitudes. Jesucristo era un desconocido y sin embargo San Juan sabía muy bien cuál era su lugar. Sabía muy bien que Jesús era Dios y él no era Dios. Y esta es la lección. Todos tendemos, es una consecuencia del pecado original, todos tendemos a convertirnos, a creernos dioses. Todos tendemos a creer que los demás tienen que estar para servirnos, para adorarnos incluso, para hacer nuestra voluntad, a creer que los demás existen para nosotros si sacamos algún beneficio. Y si no, no existen. No digo que les vayamos a matar, simplemente nos alejamos o nos separamos de ellos. Si no nos dan algo, no nos interesan. Y por eso se rompen muchos matrimonios. Cariño, ya no siento nada por ti. Ya no me aportas nada, ahí te quedas. Todos tenemos esta tentación, la del egoísmo, la de poner nuestro ego en primer lugar, la de hacer que todo gire en torno a nosotros, la de considerar que nuestras opiniones son divinas. No son humanas, son divinas, porque son nuestras opiniones, que nuestra forma de ver las cosas es la perfecta. No escuchamos, no respetamos. Y cuando no nos dan la razón, a veces,
pues incluso respondemos con violencia, o con agresividad, o al menos dejamos a esas personas que no se han sometido a nosotros, que no han sido planetas o satélites que giran en torno al sol que somos nosotros mismos. La lección de San Juan es esta: solo Dios es Dios y yo no lo soy. Estamos empezando el año. Se hacen muchos propósitos, no sé, lo de hacer más ejercicio o lo de aprender inglés, en fin, esos propósitos que se hacen siempre al principio del año y que probablemente no se cumplen nunca. Hagamos uno y cumplamos este. Cuando nos levantamos por la mañana, o que estamos lavando los dientes o afeitando si somos hombres y no tenemos barba, cuando estamos mirándonos en el espejo, digámonos: yo no soy Dios. Solo esto. Solo este ejercicio diario: yo no soy Dios. Dios es Dios y yo no soy Dios. Yo no lo soy. Y no puedo pretender que los demás me traten como a Dios, porque yo no soy Dios. Y los demás no tienen por qué girar en torno a mí, porque yo no soy Dios. Y los demás tienen derecho a tener sus propias opiniones, aunque no coincidan con las mías, porque yo no soy Dios. Solo Dios es Dios y solo Él es el Señor de la verdad. Soy yo el que tengo que girar en torno a Dios y no Dios y los demás en torno a mí. Que así sea.